hemos invitado a la doctora Diana Pérez para que nos diga, en estos casos, cuando una persona fallece y hay sentencias que lo obligaban en vida a cumplir con ciertos dictámenes, y sobre todo si hay una reparación civil de por medio, ¿qué pasa? Cuando la persona fallece, ¿eso se anula? ¿Qué ocurre? Doctora, buenos días. Buenos días. Muchas gracias, Fernando, por la invitación y un saludo especial a tu audiencia. En atención a tu consulta, cuando en este caso el exmandatario fallecido, ¿qué es lo que sucede? Es que con él todos los procesos penales que tenía en curso, pues sencillamente se extinguen. En el caso de la reparación civil, lo que se produce es que si es que hubiera una masa hereditaria, pues sencillamente sería, en este caso, para que se pagase en el extremo de la reparación civil. Es decir, que esto de acá, de la reparación civil, se transfiere a los herederos. En tanto y en cuanto si existiese una masa hereditaria o bienes del exmandatario. Para el caso en mención, ya es de conocimiento público que el señor pues no tenía ningún bien a su nombre. En consecuencia, pues sería imposible, ¿no?, que se pueda pagar la reparación civil, ¿no? Entonces, los deudos de Barrios Altos y La Cantuta no podrán recibir esa reparación. Lamentablemente no. Porque se habían dispuesto 57 millones de reparación civil, ¿no? Es correcto. Sin embargo, al no tener ningún bien a su nombre, el exmandatario, en efecto, para poder hacer el pago a los deudos, entre otros, lamentablemente pues no será ejecutable el pago de la reparación civil, ¿no? ¿Esto no alcanza a los herederos, no alcanza a los hijos? Justamente le explicaba que la norma procesal en el artículo 96 dice, ¿no?, que fijada en la sentencia en el extremo de la reparación civil, es transferible a los herederos, en tanto y en cuanto exista una masa hereditaria. Por la información pública, el señor pues no habría dejado ningún bien a su nombre y por tanto no podría ser transferible pues a sus herederos. En consecuencia, no se podría pagar la reparación civil, ¿no? Ahora, en este caso, cuando él estaba también tramitando la pensión vitalicia, ¿este hecho queda suspendido? La ley 26519 indica en su artículo 1 expresamente que la pensión vitalicia es intuito personal, ¿correcto? O sea, es personalísima. Pero en caso de que fallezca el mandatario, esto es trasladable al cónyuge y a los hijos menores. Para el caso concreto, no hay hijos menores y bueno, tampoco tenemos conocimiento pues de una cónyuge conocida, ¿no? Claro. En consecuencia, no se podría ejecutar tampoco el tema de la pensión vitalicia, que habría sido otorgada, pues como también es de conocimiento público, de manera irregular, ¿no? Esta mañana el Diario El Comercio ha difundido esta lámina donde también se da detalle de las condenas acumuladas por Alberto Fujimori. Le ponemos a full pantalla para poder hablar con la doctora Pérez sobre qué pasa con estas condenas. A ver, tenemos, por ejemplo, el allanamiento irregular. Ahí el delito fue usurpación de funciones, ¿no? Barrios Altos y La Cantuta, homicidio calificado. En el primer caso, 6 años era la condena. En el segundo caso, 25 años. Pago del CTS a Vladimiro Montesinos. Ahí los delitos eran peculado y falsedad ideológica. La condena fue 7 años y medio. Pagos ilegales, espionaje y compra de cable canal. Ahí el delito es peculado, cohecho y violación del secreto de las comunicaciones, son 6 años. Luego, el tema de los diarios Chicha. Un caso anulado por la Corte Suprema en el 2016. El delito era peculado, pues la pena también fue anulada. Eran 8 años en un principio. Doctora, estas condenas que él acumuló en vida y estas sentencias también quedan obviamente, por obvias razones, extinguidas. Así es, todo lo que tenga que ver una imputación penal, la sentencia como tal, se extingue. Al haber fallecido pues el señor presidente Fujimori. Y si hay deudas contraídas con instituciones bancarias, por ejemplo, ¿no?, o con acreedores, también se extingue, ¿no? Así es. ¿No? Así es, porque tampoco tienes una masa hereditaria donde puedas ejecutar el pago en el extremo, pues que habría que hacer el pago efectivo, ¿no? No hay. Por lo menos de la información pública que se tiene, pues no hay nada a su nombre, ¿no? Claro. ¿Y
Igual ocurre con una persona que no ha ostentado ningún cargo público. Hablo con me refiero a un civil cualquiera, ¿no? Correcto. Si tiene deudas o tiene estas sentencias, estas también no alcanzan a sus descendientes. Así es. ¿No? Así es. En tanto y en cuanto no exista, ¿no?, una masa hereditaria donde se puedan, en este caso, cobrar, ¿no? Hemos visto las condenas. Veamos ahora los juicios pendientes que tiene Fujimori o que acumuló hasta el día en que falleció. El caso Apativilca, que es el caso más fuerte y donde hubo hace poquito una investigación. Tenemos también el caso de las esterilizaciones forzadas, el caso Chavimochic, la venta de armas a las FARC y el pago de la reparación civil, que ya lo comentábamos, doctora Pérez, de estos millones de soles que no llegarán nunca a los deudos de las víctimas de los casos Barrios Altos y La Cantuta. Lamentablemente, Fernando, es correcto. Es imposible el pago de la reparación civil ante esta situación que está sucediendo, ¿no? Ahora, en el caso Apativilca, donde a él se le involucra como autor intelectual, ¿no?, de esta matanza, y que el caso todavía está en esta etapa de juicio y de investigación, sí podría alcanzar la sentencia a la que concluya la sala o la justicia con los otros personajes involucrados. Respecto de los otros personajes, sí, en efecto, pero lo que tenga que ver en el extremo del señor Alberto Fujimori se extingue. ¿Y cómo manejar, cómo llevar adelante un juicio, un caso, cuando quizás esta persona ya no está para defenderse y los otros integrantes del caso o los otros imputados puedan alegar y echarle la culpa más bien al fallecido? Bueno, esa es la estrategia que en este caso el Ministerio Público tendrá que plantearla para que pueda defender su teoría del caso, ¿no? Pero respecto de todos los demás, las defensas pues se elaborarán también para que puedan ya sea defender su inocencia o en la medida que el Ministerio Público pues pueda corroborar su teoría del caso para indicar que efectivamente se produjo estas matanzas que evidencian una clara violación a los derechos humanos, ¿no? Claro, en ese sentido también las cortes internacionales ya no podrían accionar nada contra el Estado Para peruano. nada, todo lo que tenga que ver en el extremo penal, al haber fallecido, también se extingue. Y en este caso que tenemos a un presidente que ha acumulado una serie de casos y de sentencias, ¿cuál sería la reflexión también, ¿no?, en estos tiempos donde vemos que los presidentes peruanos, casi todos, tienen en estos momentos juicios, procesos y enfrentamientos con la justicia? Lamentablemente estamos hablando de que por tanto tiempo que se investiga, luego hay unos vaivenes para poder llegar, por ejemplo, con el nuevo Código Procesal Penal a una etapa de intermedia, donde es un filtro, y posteriormente a un juzgamiento. No se puede alcanzar ciertamente justicia para los agraviados, ¿no? Entonces, eso sí nos llamaría fuertemente a la reflexión, ¿no? Estas personas que se han visto afectados por violaciones a los derechos humanos después de más de 20 años, imagínense, ¿no?, cómo ellos quedan ante esta situación que todavía no se han concluido, claro, estos casos que estás mencionando, ¿no? Sí, entonces reiteramos lo que estamos conversando con la doctora Pérez. La reparación civil no va a llegar, no va a poder llegar nunca a los deudos. Los casos se extinguen. Es correcto. Y en el tema de la pensión vitalicia tampoco va a alcanzar a sus herederos. O sea, ni Keiko, ni Kenji, ni Isachi, ni Hiro, ni las nietas. La ley no lo indica. Ok. Así es. De acuerdo. Perfecto. Bueno, un tema polémico, ¿no? Porque aquí lo que estamos viendo es analizando al personaje, como decimos, sin apasionamientos, con luces y sombras. ¿Por qué cree usted que es tan difícil para muchos peruanos entender y aceptar, ¿no?, este lado del personaje, el lado en el que ha ido contra la ley? Pues fíjese que hay cosas que están muy claras y que son evidentes, como es el tema de la sentencia. O sea, eso no nos podemos poner una venda y decir, no ha sucedido. Claro que ha sucedido. Hay sentencias donde hablan sobre violaciones a los derechos humanos, y no solo ello, sino temas de corrupción. Los deudos de Barrios Altos y La Cantuta, a pesar de la muerte de Fujimori, podrían llegar a otra instancia y tratar de resarcir el dolor o exigir justicia a través de los familiares. En este caso, como le mencionaba, al momento que el titular, ¿no?, el señor Fujimori, al haber fallecido, la acción penal con ello
y todos los procesos que estén se extinguen. La reparación civil tampoco se va a poder ejecutar. ¿El Estado ejecutar. tampoco asume el pasivo del expresidente? No, porque vendría a ser en este caso directamente al señor Fujimori. De acuerdo. Que es lo que, como no tiene ningún tipo de bien conocido, no se puede ejecutar lamentablemente esta reparación a los deudos, ¿no? A pesar de que fue durante su mandato, a pesar de que fue mientras él fue jefe de Estado, donde posiblemente intervinieron instituciones armadas o policiales, a pesar de ello, tampoco hay una acción penal. No, Fernando. No podríamos ejecutar porque la sentencia es clarísima, el juez indica la responsabilidad personal del señor Fujimori para que pague esta responsabilidad civil. Al no haber una masa hereditaria, al no haber bienes, no se puede ejecutar hay una imposibilidad de poder ejecutar este pago, ¿no? Para quienes recién sintonizan el programa o se están conectando a través de los medios digitales, en el Facebook Live o el YouTube, estamos hablando con la doctora Diana Pérez. Ella es abogada penalista del Estudio Jurales y nos está aterrizando esa información que seguramente está en la nebulosa, o usted se ha preguntado en casa, oye, ¿qué va a pasar con esto? ¿Qué ocurre con las condenas? ¿Qué ocurre con los juicios acumulados en vida por Alberto Fujimori? ¿Qué ocurre con esa reparación civil que estaba pendiente? Ya la doctora nos ha hablado de que en el caso de la reparación civil de estos 50 millones que se había impuesto al exmandatario por los delitos cometidos en los casos Lacantuta y Barrios Altos, no alcanza, no va a llegar finalmente este monto, que tampoco lo tenía en vida, ¿no? Porque estaba exigiendo incluso, tramitando esta posible pensión con el argumento de poder con ello acumular, amasar un dinero para devolver a los deudos, ¿no?, de estas masacres. Esto no va a pasar. Y lo mismo nos ha señalado con los casos pendientes, ¿no? Todos los procesos judiciales que acumuló en vida Alberto Fujimori quedan ya prescritos. Extinguidos. Prescritos no, extinguidos. Se extinguen. Ese es el término, extinguidos. Así es, correcto. ¿No? O sea, apagados, no existen, a foja cero, desaparecen del sistema. Tal cual. Se fenece el proceso al momento que la persona ha fallecido. Tal cual ha sucedido, seguramente recordarán con el caso del expresidente Alan García, ¿no? También, claro. Al fallecer, a pesar que estaba en una etapa preliminar, con preparatoria y todo, lo demás, todos los casos que haya estado circunscrito, pues sencillamente se extinguen. La acción penal se extingue. Perfecto. Doctora Pérez, muchísimas gracias por habernos aterrizado y acompañado en este momento para aclarar un tema que seguramente usted en casa lo comenta, lo habla, y también es bueno tener la información aterrizada. Diana Pérez, abogada penalista del Estudio Jurales. Muchísimas gracias, doctora Pérez. Hasta luego.